Nivel 5. Caballero con los hombres, galante con las mujeres, tierno con los niños, implacable con los malvados, así es Calimán. Varios héroes y villanos de la Marvel aparecieron en portadas de Calimán, el Doctor Doom, la Mole, Hulk o el mismísimo Galactus. Sin embargo, Calimán llegó a tener problemas con Marvel, con quien peleó los derechos de llamarse el Hombre Increíble, mismo apodo que se le había dado a Hulk. Daredevil y las Tortugas Ninja tuvieron un origen bastante similar, ambos, Matt Murdock y los cuatro hermanos mutantes obtuvieron habilidades extraordinarias por medio de un accidente de ácido en una calle de Nueva York. En cierta forma, Daredevil inspiró el origen de las tortugas, pero algo que se infiere por medio de un cómic de las Tortugas Ninja es que no solo se originaron en circunstancias similares, sino también lo hicieron en el mismo momento. En Teenage Mutant Ninja Turtles 1, 1984, el maestro ninja de las tortugas ninja, Splinter, recuerda cómo conoció a sus hijos mutantes. Según la rata gigante, después de emigrar a Nueva York con su maestro, Amato Yoshi, Splinter se encontró solo en las calles. Un día, mientras hurgaba en la basura en busca de comida, Splinter vio a un anciano ciego cruzar la calle y caminar hacia el camino de un camión. Splinter luego fue testigo del joven Matt Murdock mencionado en el cómic como un joven empujando al anciano a un lugar seguro, pero fue golpeado por uno de los botes en el camión. Sin que nadie lo notara excepto Splinter, el bote rebotó en el suelo y golpeó un frasco de vidrio que llevaba un niño. El frasco se hizo añicos, liberando a 4 tortugas bebés. El propio Splinter estuvo expuesto a la sustancia cuando decidió salvar a las 4 tortugas colocándolas en una lata de café. Los siguientes días comenzaron a mutar y el resto es historia. Como ya se mencionó en una parte anterior, Image Comics les dejaba total libertad creativa a sus escritores y dibujantes, por lo que en una ocasión, en un evento conocido como Invincible War, Spawn hizo una pequeña aparición en este, además hubo otros personajes de Image que aparecieron, como Dragonovich Blade. Aún así, esta versión de Spawn no es la misma de su propia continuidad, es lo que llamaríamos una variante. Este es un tema recurrente, hay teorías sobre los colores de los trajes de muchos héroes, como Spider-Man, Superman o Capitán América, pero a excepción del último, los colores rojo y azul son comúnmente usados por ser colores primarios, lo cual capta más fácil la atención de los lectores, y si bien, podemos afirmar que era cierto para algunas series de cómics sobre todo los elaborados durante la Segunda Guerra Mundial, actualmente los diversos escritores han intentado dejar de reflejar la propaganda norteamericana para convertirse en íconos globales. Marvel Zombies fue planeado inicialmente como un evento que sería iniciado por Superman. Originalmente, este llegaría a la Tierra con el escudo destruido, trayendo la infección del hambre y condenando a todos los héroes. Mark Millar, el escritor, tuvo que descartar esto por los posibles problemas con los derechos de autor de DC y de último minuto fue recoloreado como Sentry, destacando que su aspecto es bastante raro en contraste con el habitual de Sentry. Pese a esto, a Sentry nunca se le volvió a ver en ese universo. La revista titulada La Prensa, llegó a publicar algunas tiras de Spider-Man, en estas se relata una historia alternativa en la que Gwen Stacy no muere y se llega a casar con Peter Parker. Dichas tiras fueron dibujadas por el ilustrador José Luis Durán, y escritas por Raúl Martínez González. El Zorro es un personaje de ficción creado en 1919 por el escritor estadounidense Johnston McCulley, y que aparece en obras ambientadas en el pueblo de Los Ángeles durante la era de la California española. Su identidad secreta es Don Diego de la Vega. Su alter ego, el Zorro, es un elegante justiciero enmascarado que defiende a los plebeyos y los pueblos indígenas de California contra funcionarios corruptos y algunos villanos. Por el contrario, Django sin cadenas es una película dirigida por Quentin Tarantino y protagonizada por Jamie Foxx, fue estrenada en el año 2013 y cuenta la historia de un esclavo afroamericano de nombre Django, el cual es ayudado por un cazarrecompensas para liberarse de la tiranía y, en el proceso, poder salvar a su esposa, quien también es una esclava. En 2015 se publicó un cómic escrito por Quentin Tarantino y Matt Wagner, que muestra el crossover entre Django y el Zorro. En esta historia, Don Diego de la Vega ya está bien viejo, y funge como una secuela para la película de Django. Sin embargo, este cómic también tenía planes de ser llevado a la pantalla grande, con Antonio Banderas y Jamie Foxx volviendo en el papel del Zorro y Django respectivamente. Nivel 6.
En el universo de Hellboy, la mano derecha tan icónica que porta es una incrustada en él cuando su padre, Azazel, se la colocó al nacer después de cortarle la original. La mano derecha de la perdición era anteriormente la mano derecha de Anun, uno de los espíritus mayores que vigilaban la tierra floreciente, y es la mano que el espíritu usó para crear al dragón Ogdruja. Con esa misma mano, ató al dragón, pero luego sus espíritus compañeros se volvieron contra él por sus actos y lo destruyeron por completo, dejando solo su mano derecha, que fue conservada y preservada por muchas razas a lo largo de la historia, incluida la primera raza del hombre. Como la mano que creó y ató a los Ogdruja, también es la llave que los desatará y ordenará, siendo una especie de catalizador que traerá el Ragnarok. En G.I. Joe Orden de Batalla 2 por Amaya Trimpe, se incluyó a Rocky Balboa, un instructor de combate personal que nació en Filadelfia. Su perfil decía que era un conocido campeón de box que acepta un puesto secreto para entrenar con el equipo. Sin embargo, Marvel tuvo que emitir casi de inmediato una declaración diciendo que Rocky no era parte de la G.I. Joe universo. La retractación decía: el personaje de Rocky Balboa, nombre en clave Rocky, se incluyó incorrectamente como miembro de G.I. Joe, en la orden de batalla de G.I. Joe, número 2 en la página 10. Rocky no es y nunca ha sido miembro de G.I. Joe. Marvel diseñó inteligentemente el personaje para que fuera lo suficientemente cercano a Stallone, pero no compartió su semejanza exacta. El exgerente de producto de Hasbro, Kirk Botigian, le dijo a Mental Floss, y cito: mientras diseñábamos y esculpíamos a Rocky Balboa, una empresa de juguetes de la competencia, Coleco, presentaba las figuras de acción y los vehículos de Rambo para competir con nosotros. La decisión de dejar a Rocky fue fácil. Parallax es una entidad demoníaca parasitaria que nació en los albores del tiempo. Cuando los primeros seres vivos sintientes del universo salieron del agua y comenzaron a volar, uno de ellos se transformó en el mismo poder emocional que emitía. Nació el miedo, y con ello Parallax. Es una entidad emocional primigenia del universo. Es la forma corpórea del miedo junto a las demás entidades existentes por cada emoción del espectro emocional. Durante los eventos del reino de los superhombres, el Superman Cyborg se hizo estallar y acabó destrozando Coast City, la ciudad donde habitaba la familia de Hal Jordan / Green Lantern, lo que rompió a Hal. Este intenta regenerar la ciudad utilizando la voluntad de su anillo, pero uno de los guardianes de Oa lo regaña y reprime, por lo que Hal enfurece y se dirige a Oa a eliminar a los guardianes. Por el camino al planeta Oa mató a varios Green Lanterns, robándole sus anillos. Tumbó incluso a Kilowog, y encima los guardianes decidieron soltar a Sinestro, que estaba encerrado por haber traicionado a los Green Lantern Corps, para que pudiera detenerle. Pero Hal Jordan acabó partiéndole el cuello a Sinestro. Acto seguido se introdujo en la batería central desconociendo que dentro estaba Parallax y se unió a este. Seguido de esto, en el evento Hora Cero, Parallax intenta reformar el universo para reconstruir Ciudad Costera, pero después de una pelea con Killer Riner, los héroes le hacen ver que todo lo que estaba haciendo era un error garrafal. Por lo que Parallax vuelve a ser Hal Jordan y disminuye su poder, pidiéndole a Green Arrow, uno de sus mejores amigos, que le dispare una flecha y acabe con él de una vez por todas. Green Arrow obedece y Hal Jordan muere. Todo esto sucedió sin que se supiera propiamente de la existencia de Parallax, por lo que, en el regreso de Hal Jordan se contó el contexto de las entidades emocionales para justificar las acciones de Hal. A posteriori, este adopta la identidad del espectro y comienza su camino de redención, y en paralelo, se revela que Ciudad Costera existe en un lugar fuera del tiempo y del espacio, aún habiendo sido destruida completamente por Mongul y el Superman Cyborg. Bueno, el centro de la teoría se desarrolla en esto, ya que se dice que Hal Jordan planeó todo al reformar la realidad y al sacar Ciudad Costera del mapa en el último segundo antes de que fuera destruida, creando además a las entidades de las emociones y específicamente a Parallax para que este fuera su seguro y poder volver después a ser un héroe, mostrando una falsa redención a un villano que él mismo había creado. Para más información, les dejo el vídeo del canal DC Comics Universe, en el que se aborda más a fondo la teoría. Tierra 2 era el hogar de los héroes clásicos de DC, lo que incluía a la llamada Trinidad y a la Sociedad de la Justicia. En este mundo y relatado por el cómic de The Last Days, Batman fallece poco después de su esposa, Selina Kyle, con quien por cierto, tenía una hija llamada Elena Kyle /Huntress. Wonder Woman se llevó a Steve Trevor a su hogar natal y vivieron ahí hasta el fin de los días. También se comenta la crisis y cómo Superman y su familia desaparecieron durante la misma. En 1931, Hergé publicó Tintín en el Congo, colonia belga en aquel momento.
Hergé plasmó en sus páginas una visión del Congo calificada de bastante sesgada que mostraba a sus habitantes como personas primitivas. Una de las escenas con más controversia muestra a una congoleña haciendo una reverencia ante Tintín y diciendo, hombre blanco muy bueno. En otra, Tintín señala en la pizarra la suma 2 más 2 y pide a los congoleses que lo resuelvan, pero ninguno responde. En el año 2011, Tintín llegó a los tribunales. A los de la vida real. A petición de un ciudadano belga de origen congoleño en 2007, se juzgó si Tintín en el Congo se debía retirar de la circulación y prohibirlo de todo espacio público por constituir una apología de la colonización y del racismo. El demandante, Bienvenu Mbutu Mondondo, reclamaba la prohibición de la obra o la introducción de un mensaje de advertencia sobre su contenido. Si bien el tribunal resolvió que este no tenía connotaciones de este tipo, se incluyó un aviso al principio para entender el contexto histórico en el que fue escrito. Durante 1981 a 1987 y tal vez hasta nuestros días, una epidemia del en ese entonces nuevo virus conocido como VIH estaba surgiendo, específicamente, Reino Unido y Estados Unidos tuvieron un pico de casos bastante considerable. Para ese punto, los tratamientos medianamente efectivos eran escasos y la mayoría de personas no conseguía salvarse de la enfermedad SIDA que sucedía al VIH. Esto originó un gran miedo en la población y profunda angustia entre los desafortunados que contraían dicha patología, por lo que DC consideró hacer una historia sobre el tema para concientizar a la población. Jim Starlin habló de esto en una entrevista, y cito: cuando salió a la luz la epidemia de SIDA, DC tuvo la idea de hacer un cómic donde uno de sus personajes contrajese la enfermedad y muriese de ella. Y así, siendo el tema tan delicado como es, pusieron un buzón de sugerencias en el que se suponía que tenías que poner el nombre de un personaje que querrías que muriese de SIDA. Eso fue en la oficina. Tan pronto como lo escuché, lo llené de Robbins paréntesis, él sugirió a Jason Todd, porque no bastaba con darle de palancazos, parece que para Jim Starlin Jason tenía que sufrir más, fin del paréntesis. Yo estaba haciendo mucho de DR0 gas por entonces, así que no se me ocurrió que debería cambiar mi letra, y lo descartaron todo. Al final, el personaje al que más votaron que querían ver teniendo SIDA era Jimmy Olsen. La idea fue descartada porque el actor que interpretaba a Olsen en la película de Reeves se aceptó como gay, y por ese entonces aún había un estigma grande sobre la enfermedad.